Buenas tardes, maestra. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galiento. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de genética forense. A cargo de la ponencia está el perito criminalístico Gustavo Martínez desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Ante cualquier duda o consulta, lo va a responder el perito. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, Perito Gustavo Martínez. Puede comenzar con la ponencia. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Su servidor Gustavo Martínez Cortés. Soy perito criminalista egresado de la Fiscalía General de la República. Hoy estoy en retiro después de 21 años de servicio. Y es necesario empezar a comentarles que la genética es una especialidad científica que da mucho apoyo y que da sustento científico a las investigaciones por parte del Ministerio Público. En atención a esto, quiero hacer desconocimiento que en un lugar de intervención, por lo menos en México, no se llama escena del crimen. Escena del crimen es el nombre que se le ha dado en otros países a el lugar donde se dice se cometió un hecho delictivo. En México no se dice escena del crimen, no existe la escena del crimen. Tampoco se cometen crímenes, se cometen hechos presuntamente delictivos o hechos que la ley señala como delito, como posibles delitos. En México, ustedes han de saber, a partir del 2016 tenemos un nuevo sistema de justicia penal, llevamos 8 años prácticamente con el sistema. Nuevo no es,
Y hoy tenemos muchos problemas porque no se le ha dado la capacitación a la gente que está inmersa en la investigación y la comisión de delitos. Mucho menos se le da el justo trato a aquellos peritos que son los encargados de dar el aporte científico y técnico a las investigaciones que hace la autoridad investigatoria. En México, los delitos los comete, los delitos los investiga el Ministerio Público y la policía, como lo mandata el artículo 21 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, en el artículo 130, 131, 130, la carga de la prueba, 131, obligaciones del Ministerio Público, aquí es donde se ve, aquí es donde se ve la importancia de los servicios periciales. He de decirles que a nivel federal, en México, se cuentan con 27 especialidades, más otras especialidades técnico-científicas, más otras actividades como lo son oficios forenses, que todos ellos están a la orden del Ministerio Público Federal para poder realizar investigaciones, para poder dar respuesta a las investigaciones. Es así que en el lugar de intervención, nosotros no le decimos escena del crimen, o por lo menos tratamos de quitar ese mal nombre escena del crimen, porque en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales habla del lugar de intervención. Lugar de intervención puede ser un lugar de hechos, un lugar de enlace o un lugar de hallazgo. Nosotros la escena del crimen la conocemos por cuestiones de CSI, de Unidad de Víctimas del Delito, y todos esos programas de Estados Unidos en el cual se habla de escena del crimen. Escena no, porque la escena es la parte de la narrativa que se va modificando conforme avanza la narrativa. Y lo que hoy se busca en un lugar de intervención es que el lugar de intervención, no se modifique, no se altere. ¿Por qué? Porque al momento de hacerlo, lo que vamos a tener es que se van a perder, alterar, destruir indicios. Y en México, la pérdida de indicios por parte de peritos o por parte de policías está sancionada con 4 a 10 años de prisión, como lo refiere el Código Penal Federal Mexicano. Entonces, escena de crimen no hay, no se cometen crímenes porque los códigos penales en México hablan de comisión de delitos. El Código Penal del Estado de Morelos y el Código Penal Federal habla de la comisión de delitos. No dice comete el crimen de robo, comete el crimen de secuestro. Dice comete el delito de. ¿Por qué existen estos nombres? Pues porque durante mucho tiempo se ha vendido criminalística, se ha estado comercializando como si fuera un producto y por desgracia no se ha enseñado. Hoy es muy importante decir que en el Internet tenemos una infodemia impresionante. ¿Qué es infodemia? Infodemia es información no veraz, información no verificada, que no es cierta y que se hace pasar por información verídica. Por desgracia, hay muchos instructores que abusan de este concepto de la infodemia y dan información que no es válida hoy ya en el sistema acusatorio, por lo menos en el sistema acusatorio mexicano. Su servidor forma parte de una ala de la nueva criminalística en la cual queremos quitar todos esos conceptos de escena del crimen. Repito, para cuestiones de México, ¿eh? No existe la escena del crimen. No sé si para otros países en sus legislaciones hablen de la escena del crimen. Por lo menos el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales no habla de la escena del crimen. El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales no habla de escena de crimen. El artículo 225 del Código Penal Federal no habla de escena del crimen. Y los formatos de cadena de custodia no hablan de escena de crimen. Repito,
por lo menos en criminalística en México no existe. Tal vez en criminología, y sí existe a nivel internacional con delitos que son juzgados en el Tribunal Penal Internacional. En ese contexto, hoy en México, una de las grandes ciencias que dan soporte a la investigación es la genética. La genética ha tenido pasos agigantados, ha crecido de una manera exponencial. Y hoy con genética podemos explicar muchas cosas que antes no se podían. Por lo menos estoy hablando de hace 20 años, hace 10 años, 14 años. Hoy la genética es algo muy, muy importante. Pero también es importante decirles que si las coordinaciones de servicios periciales no invierten, pues podrás tener mucha tecnología, pero si no tienes técnicos capacitados, si no tienes peritos capacitados, si no le inviertes a softwares, si no le inviertes en material, en sustancias, ¿cómo se llama? En embalajes debidamente utilizados y necesarios para los indicios biológicos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Por el contrario, la falta de utilización de esta tecnología generará atraso en la investigación de hechos donde sea necesaria la genética. En México, la genética forense está descrita en los formatos de la Fiscalía General de la República, donde fui 21 años perito y donde están descritas todas las especialidades forenses en nuestro país, bueno, en México. Y una de ellas que es muy importante es la de genética forense. Genética forense está descrita en México, perdón por don citoso, por ando un poco mal de la garganta. En México, la descripción de genética forense dice que es una ciencia multidisciplinaria que permite la identificación humana a través de técnicas de biología molecular, bioquímica, inmunoquímica, entre otras, permitiendo caracterizar regiones específicas del ADN humano con el mismo que al mismo tiempo permite distinguir a un individuo de otros. Es posible establecer la identidad biológica a través de comparaciones, ojo, con familiares directos. He de decirles, mis queridos amigos, Jorge, Rodrigo, Kevin, Daniel, que en México, a partir de la guerra, de la estúpida política que llevaron los gobiernos de presidente Calderón, presidente Fox y después el presidente Calderón, hicieron que México se convirtiera en una fosa clandestina. Hoy, por desgracia, hay más de 100,000 familias que no encuentran a un familiar que está desaparecido por cuestiones de delincuencia organizada y también hay que decirlo, por organismos del Estado. Hay que decirlo de ese tamaño. Tenemos sin contar también las cifras de familias extranjeras que buscan a un familiar que cruzó o se presume cruzó por México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. A mí me tocó estar en una de estas fosas, en las fosas de San Fernando, ¿cómo se llama? En Tamaulipas, frontera con Estados Unidos. Y era impresionante ver las fosas clandestinas. Estuve en Zacatecas, estuve en Guanajuato, estuve en Guerrero. Y es importante decir que el trabajo pericial que se hace es imponente. Todos ellos expertos en la ciencia y en la técnica, pero hay que decirlo de su justo tamaño. El abandono de las autoridades es manifiesto. Y por lo, por desgracia, cuando la fosa clandestina se hace de conocimiento de la población, pues llegan todas las autoridades. Es más, llevan maquinaria, llevan gente para rascar, le llevan tortas, refrescos a los peritos y se toman la foto las autoridades y vamos a caer con todo el peso de la ley a quienes cometieron el delito. Pasan 24 horas y se van. Y quienes siguen procesando son
los peritos y los policías. En atención a esto, hay que decir que el trabajo de genética forense in situ en el lugar de intervención y el trabajo del perito de genética forense en el laboratorio es muy importante para lograr la identificación de una persona con características de un familiar. Hoy en México, en todas las fiscalías hay unas pancartas, unos letreros en las cuales dice, si tienes un familiar desaparecido, dona o déjanos una muestra. ¿Por qué? Porque se encuentran fosas clandestinas de cuerpos que ya son esqueletizados o que ya están en un avanzado estado de descomposición y solamente con ADN se puede identificar qué es lo que se busca o qué es lo que se tiene. Se tiene una base de datos con muestras de restos extraídos, exhumados de una fosa clandestina para poder obtener un perfil genético y de esta manera poder correrlos contra otro archivo de muestras de familiares. ¿Para qué? Para saber si genéticamente la muestra, la muestra donada por el familiar coincide con alguna muestra obtenida de algún cuerpo extraído en una de las miles y miles de fosas clandestinas que hay en México. Yo quisiera decir que no es cierto, que no hay fosas clandestinas, pero labor importante de un perito es decir, de hecho, no es una labor, es un valor del perito decir la verdad. Y yo no podría decir que no hay fosas clandestinas, hay muchas. Hay que decirlo, 12 años de lucha contra el narcotráfico fallida, una política estúpida por parte de la derecha mexicana, en la cual nos dejaron un país lleno de fosas clandestinas, la inaptitud del presidente Peña Nieto por no hacer nada y querer cubrir a los gobiernos panistas, y hay que decirlo con su justa dimensión, la poca o nula actividad del presidente López Obrador por darle respuesta a más de 100,000 familiares, a más de 100,000 familias que buscan un familiar que está en condición de desaparecido. Ojo, en condición de desaparecido, no de ejecutado, no de muerto, de desaparecido. Es decir, no sabemos si está vivo, no sabemos si está muerto. Por eso, ustedes van a ver que de manera de manera autodidacta, de manera de siendo ellos proactivos con la iniciativa, muchos familiares de manera solidaria se unen para buscar entre ellos fosas clandestinas y dar aviso a la autoridad. Vean, qué triste, qué triste que la sociedad haga el trabajo del Estado mexicano. Familias, mamás, papás, hijos que buscan a sus familiares, tienen que estar buscando entre dunas, entre cerros, entre barrancas, y muchos de ellos han encontrado restos humanos o han encontrado fosas clandestinas con la esperanza de que alguien que esté en esa fosa sea su familiar y poder tener la tranquilidad de saber dónde está. Es muy importante decir que el perito criminalista mexicano está capacitado para estar en un lugar de intervención donde se encuentran restos o donde se tienen indicios genéticos para poder realizar algo que se llama criminalística de campo. Hay tres tipos de criminalística. La criminalística de campo, del perito o los peritos que van al lugar de intervención y que procesan. Estos peritos, mediante el registro de cadena de custodia, abastecen a criminalística del laboratorio. Es decir, todos esos expertos que están en un laboratorio
analizando las muestras genéticas que son enviadas para su análisis, confronta y para poder obtener un perfil y llevarlo y abastecer ¿cómo se llama? La base de datos y correrla constantemente contra las muestras que se tiene con la esperanza de que se entregue un cuerpo a un familiar. ¿Será maestra que soy ya administrador? Sí. ¿Me dicen, por favor, si se observa? Bueno, yo creo que sí se observa. Ah, ahí viene, Sí, ya se sí, está. perito se observa. Sí, bueno, vamos a ver cuál es el proceso del perito en el lugar de intervención para poder realizar un procesamiento y de esta manera poder abastecer a los laboratorios con indicios y que ellos en el laboratorio hagan lo pertinente. El objetivo de la genética forense es obtener mediante técnicas de biología molecular el perfil genético del material biológico, que es el objeto de investigación, y determinar correspondencia al compararlo con él o los perfiles genéticos de material biológico de procedencia conocida, es decir, de algún familiar que donó una muestra para correr. Hoy, el perito en genética tiene varias intervenciones. Las intervenciones periciales del Departamento de Genética Forense de la Fiscalía General de la República, con apego, ojo, a protocolos de genética forense, así como acuerdos interinstitucionales con diversas fiscalías, porque hoy he de decirles que en fiscalías fiscalías estatales que están a lo largo de la frontera sur con Estados Unidos, todos tienen ese gran problema de tener fosas clandestinas y se tiene que tener protocolos de actuación y acuerdos de actuación para poder trabajar de una manera conjunta y no duplicar trabajo que haría más onerosa la identificación. ¿Qué es lo que se busca en el lugar de intervención? En los casos que son localizados indicios biológicos o restos anatómicos de los órganos y tejidos de un individuo, buscamos las células, todas originadas de una célula llamada cigoto. Y esta, por lo tanto, es la importante. Cada una de las células que constituyen nuestro cuerpo tiene la misma información genética, que es lo que buscamos. Por ello, es posible utilizar muestras de cualquier tipo biológico, como son sangre, saliva, semen, cabello, hueso, tejido o piezas dentales. Ojo, es muy importante hacerles desconocimiento que las piezas dentales nos dan mucha información genética para poder estar en condición de analizarlos en el lugar de intervención y obtener información y compararlo. La recolección de los indicios biológicos es muy diferente en casas, habitación o lugares cerrados, porque en un lugar abierto donde se encuentran restos biológicos, estos restos biológicos, al ser expuestos a los rayos ultravioleta, al ser expuestos a la inclemencia del tiempo, del clima, se desnaturaliza. Por eso es importante que el Ministerio Público dé la intervención lo antes posible a los peritos y con ello evitar la dilación en la toma de muestras y el procesamiento del lugar de investigación. Hoy vamos a ver esta presentación para ver cuál es el control y manejo de indicio biológico de análisis para ADN. ¿Cuál es el objetivo?
de saber manejar y procesar indicios biológicos en el lugar de intervención, pues el objetivo es establecer la identidad humana a través de consulta de perfiles genéticos obtenidos de indicios biológicos como saliva, semen, restos anatómicos, pelos, huesos, con perfiles de muestra de referencia. Con esto podemos identificar a la víctima, identificar a los presuntos autores del delito y de igual manera podemos realizar uno de los principios de la criminalística, el de reconstrucción, si fuese necesario. ¿Cómo se hace la intervención de genética forense en el lugar de intervención? Pues primero se hace con la noticia criminal. Llega la policía, acordona y llegan peritos criminalistas, genéticos, odontólogos, antropólogos, para hacer la localización, la colecta, embalaje y traslado, como lo dice la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Ojalá en próximas ocasiones me den la oportunidad de explicar cadena de custodia. Esto se hace mediante el registro de cadena de custodia del lugar de intervención al laboratorio. Hay que decir que uno de los apartados uno de los apartados de la Guía Nacional de Cadena de Custodia refiere que si el indicio tiene características especiales para ser trasladado. Y de ser así, la definición del perito refiere que el perito es quien da las recomendaciones para el traslado del indicio. Hay que tomar en cuenta que los indicios biológicos con la exposición al medio ambiente aceleran su descomposición, además de que están expuestos a contaminación en caso de que hayan sido localizados por fauna cadavérica o fauna feral, perros callejeros, perros de monte, pues ellos también al momento de morder, de arrancar piezas del cuerpo, pues van a existir una contaminación de su saliva. Entonces es importante que el perito en materia de criminalística y de ser el caso el perito en materia de genética dé las recomendaciones para la preservación e integridad de la muestra biológica. Es decir, referir si ese indicio necesita alguna condición especial para su preservación. Una vez que llegó al laboratorio, mediante el registro de cadena de custodia, ahí se hace un análisis en el laboratorio de genética forense con la intención de obtener perfiles genéticos. Perdóneme, ando medio agripado. De igual manera, estos perfiles genéticos son utilizados para una base de datos que se llama CODIS y para cálculos estadísticos en el caso de los informes que se hacen cada mes, informes que se hacen cada 2 meses en los diferentes departamentos de servicios periciales o policíacos en atención a la búsqueda de personas. Y de esta manera, una vez obtenidos y almacenados en el CODIS, que es una base de datos, se puede realizar la identificación humana mediante la comparación de perfiles genéticos. Hay que saber qué es indicio. Mucha gente cree que indicio y evidencia es lo mismo. Y eso es gracias a esos programas gabachos, a esos programas de Estados Unidos, donde en media hora resuelven un asunto. Por desgracia, en México, yo creo que a nivel Centroamérica, Suramérica, Centroamérica, no es así. Porque no tenemos la capacidad económica que tienen ellos para dotar de presupuesto a los policías, a los peritos, a los laboratorios. Tengo que decirlo con toda la veracidad. ¿De qué sirve tener bases de datos? ¿De qué sirve tener aplicaciones si en los laboratorios, si en los edificios
de investigación criminal y de investigación forense, no hay internet, no hay computadoras, de nada sirve. ¿Por qué? Porque por desgracia, estúpidamente, esos cambios, esas propuestas, se les tiene que dejar a unas personas que son ignorantes, llamados políticos. En México, para que cambies una ley, yo me imagino que en muchos lugares, tiene que ser mediante una iniciativa propuesta por un político que la mayoría de las veces es ignorante y que solamente tienen primaria, como en México. En México, para ser diputado, senador, es más, para ser presidente de la República, no te piden un grado académico, solamente que seas mayor de 35 años y que seas ciudadano mexicano. De ese tamaño están las situaciones, ¿vale? Entonces, en México la palabra indicio procede del latín indicium, término integrado al prefijo de inclusión in, a raíz del verbo dicere, en el que quiere decir señalar o decir. Hoy tenemos que decirlo así, un indicio es algo que nos genera duda y es totalmente diferente a evidencia. Evidencia es certeza. Y nosotros en el lugar de intervención no podemos decir que es evidencia porque no sabemos qué es. En criminalística y en investigación criminal, la evidencia nace en el laboratorio con el análisis de expertos en laboratorio que nos dan la certeza de lo que es el indicio. El indicio es algo material que puede ser un hecho o una situación que muestre pistas sobre algo que se necesita esclarecer, permanece sin develar. Los indicios permiten introducir la verdad de los hechos, ya que está lógicamente vinculada a ellos. ¿Dónde nace la evidencia? En el laboratorio. ¿Para qué es importante el estudio del ADN? Es muy importante que para que se logre identificar, se preserven indicios biológicos para que mediante la extracción e identificación y estudio del ADN podemos saber la identificación biológica de una persona. Y hoy se necesitan muestras muy pequeñas, ¿eh? Tan pequeñas que es muy fácil perderlas. Por eso es importante capacitar a policías y peritos para que no pierdan indicios encontrados en el lugar de intervención. Déjenme decirles que en México, perder, alterar, destruir un indicio tiene una penalidad en el Código Penal mexicano, Código Federal mexicano, de 4 a 10 años de prisión. En ese entendido, hay que saber cuidar los indicios biológicos, los cuales hay que decirlo desde que están expuestos al intemperie, desde que están expuestos al medio ambiente, están llevando una descomposición natural. Y es menester de nosotros retrasar lo más posible esta descomposición mediante un embalaje pertinente y necesario para retrasar la descomposición. Es un hecho que se va a echar a perder, ¿eh? Porque es un indicio biológico, pero después tenemos que llegar lo antes posible para retrasarla y que llegue esta muestra de manera pronta, precisa, profesional, debidamente embalada a un lugar llamado laboratorio, donde lo van a analizar. Vamos a tomar en cuenta que por sus características y el contacto con el medio ambiente, los indicios tienden a degradarse, afectando total o parcialmente su material genético. Factores que alteran o afectan a un indicio físico: la temperatura, la luz ultravioleta, el viento; químicos, lluvia, humedad y pH;
pH, biológicos, bacterias, hongos, fauna, y la combinación de todas estas, pues cae en una degradación. También hay que saber decir que la falta de capacitación del personal que no sabe embalar ocasiona contaminación y degradación. Por ejemplo, vean ustedes, aquí hay dos personas en un lugar acordonado, ¿sí? La persona que está al frente lleva protección en piernas, en manos, en boca y en cabello. La persona que está atrás de ella no. Es más, no lleva ni guantes. Para tipo de indicios biológicos en un abuso sexual, es importante cubrirte pelo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se nos puede caer un pelo y contaminar el lugar. Para eso están los trajes de bioseguridad, para eso está el equipo necesario para no contaminar. Y hay que decirlo de su manera justa y necesaria, para que también el indicio no te contamine. Porque hay que tener en cuenta que un cuerpo en descomposición genera muchas condiciones para que te contamines de algo y te enfermes. Esporas, bacterias, hongos. Y si no estás debidamente protegido, pues te vas a contagiar, te vas a contaminar de algo. Por eso es necesario que en un lugar donde hay un cuerpo que ya está en un nivel avanzado de descomposición, el perito o el policía, quien va a procesar el lugar, lleve equipo de bioseguridad para evitar esta situación. El factor humano que puede afectar a los indicios biológicos, la falta de capacitación al momento de levantar, embalar y trasladar indicios. Al último, al último vamos a ver una imagen donde dan un curso de cadera de custodia y vamos a ver cómo están embalando un indicio biológico. Estos tres factores naturales, biológicos y humanos caen o hacen posible la degradación del material genético y con ello perdemos la posibilidad de obtener un perfil o una identificación. Y de hecho, sea de paso, el hecho que el perito genético o en genética realice un informe en el cual diga que no se pudo procesar el indicio, no se pudo analizar el indicio por la mala preservación, es factible que al perito que procesó se le inicie una carpeta de investigación por alteración, destrucción de un indicio. Y el Código Penal Federal Mexicano le da de 4 a 10 años de prisión a este personaje que no le realizó un embalaje, un procesamiento debidamente. Tenemos contaminación de un indicio de manera biológica. Se debe a la aparición del propio indicio biológico, de material biológico humano ajeno al propio indicio. Esto produce contaminación de origen, contaminación fortuita y contaminación posterior. Contaminación de origen, el material genético de un indicio se mezcla con ADN en el momento del hecho. Es inevitable y de igual manera nos ayuda a la valorización. Contaminación entre víctima y victimario, víctima y victimarios, víctima, victimarios, ¿vale? Y aquí podemos obtener perfiles genéticos de todos ellos, con su debido embalaje. Contaminación fortuita, también llamada contaminación anterior o previa, se produce con la operación, se debe a la aparición de material biológico en el lugar donde luego se aparecerán los indicios. Es inevitable y generalmente dificulta la evaluación, es decir, por un mal procesamiento.
Contaminación posterior, debido al depósito de material genético de diversos orígenes en el indicio, con posterioridad al momento de los hechos o del análisis. ¿Es evitable? Sí. ¿Cómo? Con capacitación. Mediante estrictos protocolos de recolección, embalaje y envío de muestras. Vean, ahí el perito está tomando con su mano el cuchillo y el cuchillo tiene sangre o algo que semeja ser sangre y está tocando la navaja y está tocando la empuñadura. Ahí tenemos contaminación posterior, sí. ¿Por qué? Porque ese perito tal vez no sabe el protocolo. ¿Cuál es el equipo de protección personal? ¿Lo utilizamos los peritos? Sí. Este es el equipo de seguridad personal, se llama traje de bioseguridad. Muchos le dicen Teletubby, otros le dicen Tyvek, porque Tyvek es una marca que vende estos trajes. Teletubby, porque pues hay unos que estamos cachetones y estamos muy caderones y refieren que se parecen a los Teletubbies, a los personajes de la televisión. En sí, el equipo de protección personal, el traje de bioseguridad está compuesto de cubrecalzado, guantes de látex, lentes de seguridad, cofia, cubrebocas, traje de bioseguridad que debe de cubrir de pies a cuello. Este es el traje que se recomienda, pero en muchas fiscalías o no dan y el perito tiene que comprarlo, o el que le dan es de miserable calidad. Ustedes pueden ver peritos que están procesando a un lugar de intervención donde hay restos biológicos y traen trajes de bioseguridad que no son trajes de bioseguridad, son trajes que utilizan las personas que pintan carros. Y con eso mandan al perito a trabajar. Hoy en México, y yo me imagino que también en muchos países, tenemos un gran problema llamado jefes de servicios periciales obsoletos, los cuales, como ya no están en el lugar de intervención, como ya no trabajan situaciones operativas, pues lo que hacen es mandar al perito a la guerra, como decimos en México, mandar al perito sin fusil a la guerra. Es decir, a que se contamine o que contamine y eche a perder el indicio. Por desgracia, así se piensa. Hoy tenemos equipo y material para búsqueda y identificación de indicios biológicos y tenemos luces fluorescentes, tenemos lupas, tenemos reactivos que reaccionan con sangre o elementos de sangre, tenemos reactivos bioluminiscentes, químico-luminiscentes, reactivos presuntivos para búsqueda de semen. Se debe de tener, ojo, el perito en genética y el perito en criminalística deben de ser expertos también en sacar y tomar fotografías para estar en contacto y poder tener una fijación clara de los indicios. Se deben de utilizar testigos métricos. Ojo, ustedes van a ver unos indicadores que no son indicadores forenses, como estos. Este es un conito con un número 4. ¿Qué le falta? Su testigo métrico. Este. Este nos sirve para la dimensión del indicio, cosa que no tiene esta. De en adelante, si ustedes ven una señalización donde tengan este tipo de señalizadores, pues solamente están diciendo que es un conito con número 4, pero no nos está diciendo la dimensión del indicio con el testigo métrico. De igual manera, el perito en fotografía, el perito en fotografía
tiene su testigo métrico, que es una regleta donde está su nombre, la carpeta de investigación, la fecha y sus iniciales para poder identificar. Todo este es el material que se utiliza para toma de muestras biológicas. Ojo, unas son en el lugar de los hechos y otra es en un laboratorio donde se toman muestras biológicas a familiares. Y estos son equipos que se utilizan para el llenado de la cadena de custodia. Ojo, en ningún momento indicios biológicos van en bolsas de plástico porque aceleras la descomposición y ya vimos que estamos en la posibilidad de obtener y ser acreedores de una responsabilidad penal. Procedimiento para el levantamiento y embalado de indicios biológicos en el lugar de intervención. Utilizar equipos de protección individual. Una vez que los indicios han sido localizados, descritos y fijados por el criminalista y el fotógrafo respectivamente, no se deberán de tocar ni mover hasta que dichos peritos hayan terminado el trabajo. Los indicios biológicos que sean colectados susceptibles de análisis deberán de ser embalados de manera correcta por cada tipo de muestra. Aquí tenemos indicios biológicos latentes, es decir, que están pero no se ven, y necesitamos la presencia y la ayuda de químicos para poder saber. Ustedes ven abajo un lavabo, un lavamanos, donde hay una luminiscencia. Esa luminiscencia quiere decir que ahí hubo sangre. Arriba ustedes van a ver un mechudo o un trapeador y tiene luminiscencia. Quiere decir que con ese trapeador lavaron un piso y se impregnó de sangre. También utilizamos con luces forenses ultravioletas. Abajo ustedes pueden ver cómo con una lámpara ultravioleta reacciona a manchas de semen y manchas de sangre. En este caso, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos llevamos todo el instrumento para que sea analizado respectivamente en el laboratorio. Y en caso de ser necesario, pues traernos el laboratorio al lugar de intervención con un laboratorio móvil. En la Fiscalía General de la República en México hay laboratorios móviles que traen lo indispensable para poder hacer estos estudios in situ en el lugar de, y de no ser necesario, utilizar la infraestructura necesaria para llevarlos al laboratorio y analizarlas o analizarlos allá. Fluidos biológicos, hisopos, bulbos plásticos, otra de apesto, ¿vale? Para poder utilizar y tomar muestras. Por ejemplo, aquí les digo, tenemos un error. ¿Nos falta qué? Testigo métrico. Si vamos a tomar muestras, de preferencia, dejar secar el hisopo para no llevarnos una muestra húmeda. Y si va a ser húmeda, trasladarnos inmediatamente al laboratorio para evitar contaminación. Manchas secas de sangre, saliva o semen. Se utilizan hisopos con solución salina. Se raspan superficies y nos llevamos sangre seca. Hacemos frotado en superficies y nos lo llevamos en unos sobres de papel debidamente embalados y con la condición de que sean llevados inmediatamente a un laboratorio para su análisis y conservación, diciendo que es como son muestras biológicas, deben de estar en un refrigerador en una temperatura de -5 a 0 grados. Una vez que el perito ha dado esas recomendaciones, se exime de la responsabilidad y quien adquiere la responsabilidad es quien
tiene la facultad de trasladarlo a un lugar para su preservación. Tenemos búsqueda de indicios biológicos en la víctima, en que en gran parte de las regiones corporales, cara, región peribucal, senos, cuello, manos, uñas, vientre, pelvis, vagina, glúteos, región perianal, ano y piernas. Podemos encontrar manchas de semen, manchas de sangre, secas o no, y tenemos que trasladarlas. ¿Qué son probables indicios? Saliva, semen, cabellos. Hay que tomarlas preferentemente de la víctima. Vean, aquí hay una persona que perdió la vida y en la mano tiene cabellos, tal vez de una dinámica, en una lucha, en una defensa, y en esa dinámica de defensa pudo sujetar a su atacante del cabello y antes de fallecer se trajo muestras de cabello. ¿Genéticamente nos sirven? Claro. Tenemos una mordida buscando saliva, ¿vale? En el cuello también para poder tomarlo como muestra. Colillas de cigarro, la saliva que se queda en la colilla del cigarro también es un indicio. Cabellos, por eso es muy importante que cuando estemos en un lugar de intervención donde es una víctima de abuso sexual o fue una lucha, nos cubramos el cabello porque nosotros en la dinámica de quitarnos el sudor, de cambiarnos la gorra, de quitarnos la gorra y ponernos hacia los pelos atrás, pues se nos cae cabello y podemos contaminar, ¿vale? Entonces es necesario evitar todas esas situaciones. Tejidos blandos, tomar muestras de 3 y 2 centímetros y colocar en contenedores herméticos con alcohol al 70% o alcohol al 70%. Dientes, muy importante, la cavidad bucal es como dicen los expertos que la cavidad bucal es como la caja negra de los aviones. Tiene mucha información y tenemos que cuidarlos bien para que lleguen al laboratorio. Y los expertos en genética ahí saquen muestras para poder llevarla al CODIS. Huesos, huesos anchos en las cabezas del fémur, podemos encontrar, ¿cómo se llama? Eh, Lugares donde podemos extraer un cubo y poder correr esa muestra para extraer de los huesos largos. En lugar del indicio perdón, de la víctima, muestras de epiteliobucales, sangre de función cardíaca, piezas dentales sin trabajos odontológicos, y es recomendable un fragmento de piel de 3 por 2 centímetros y preservarlo de igual manera en alcohol a cierto grado. Cuerpos en descomposición, debe de ser músculos, huesos, piezas dentales, y como están en estado de descomposición, aquí vemos un cuerpo que está hinchado, está en una posición efitematosa, donde es necesario llegar a los músculos para poder sacar una muestra. Personas calcinadas, ¿de dónde vamos a tomar? De las piezas dentales, de las partes internas bucales, de los huesos. Y todos estos ponerlos en contenedores de papel y refrigerarlos hasta que sean llevados a un laboratorio. ¿Contra qué vamos a comparar esto? Contra muestras dejadas por los familiares que tienen perdido o que no localizan un familiar. ¿Qué es lo que solicitamos? Saliva, cabello, sangre. Y estas muestras, por ejemplo, si es punción, se ponen en un papel y se hace una base de datos para poder estar en condiciones. Una vez que se llega con la muestra al laboratorio, se hace la recepción del indicio mediante cadena de custodia, se hace la extracción del ADN, la cuantificación del ADN obtenido, ampliación del PCR, tipificación del ADN. Y ojo, aquí muy importante,
ingreso a perfiles genéticos y a la base de datos estadísticos y de igual manera poder realizar el dictamen. ¿Qué es un dictamen? Un dictamen es un documento técnico científico que emite un perito respecto a las condiciones y situaciones que le fueron expuestas por parte de quienes investigan la posible comisión de un hecho delictivo. Así se llama la base de datos de las muestras de ADN, se llama CODIS y es Combinated DNA Indexed System, y aquí es donde encontramos las muestras de genética para ser comparadas y analizadas. Es decir, perfiles genéticos de cuerpos no identificados y se corren contra muestras de familias que buscan familiares y todo esto se envía al CODIS y nos dice si hay match, si hay si da positivo y de ahí se empieza a hacer la investigación policial. Como todo buen archivo se debe de cuidar para almacenar perfiles genéticos de población civil con fines estadísticos, perfiles genéticos de identificación biológica para prevenir el lugar de investigación, provenientes del lugar de investigación, perfil genético de víctimas, perfil genético de cuerpos no identificados, perfiles genéticos de referencia de familiares de víctimas desaparecidas, extraviadas o ausentes. Todos están en este perfil que se abastece cotidianamente. Los registros de perfiles genéticos son almacenados en una base de datos con la siguiente información: perfiles genéticos de muestras de referencia y perfiles genéticos de muestras de personas no identificadas. Se hace una confronta y en sí, a través de un manejo adecuado y estandarizado y homologado de los indicios que son localizados en el lugar de intervención, es posible llegar a esclarecer un hecho o llevar a cabo identificación de una persona. Hay que hacer claro que el manejo correcto de indicios biológicos tiene mayores posibilidades de lograr una identificación tanto de la víctima como del victimario. Es necesario crear y actualizar protocolos. Yo les decía a mis queridos amigos que miren, estos son cursos que se ofertan hoy en Internet teniendo una infodemia impresionante. 450 pesos el curso de cadena de custodia y tiene un cuchillo dentro de una bolsa de plástico. Eso es perder, alterar, destruir un indicio. Este curso debería de llamarse Gánate de 4 a 10 años de prisión por perder, alterar un indicio. Maestra, sería todo de mi parte. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Mucho gusto en estar con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Situación? Abren ahora, callen para siempre. No, Parece que no hay ninguna pregunta, Perito. Puede culminar con la ponencia. no existiendo pregunta alguna, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Que tengan un buen fin de semana. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Estamos a sus órdenes. Cuídense mucho. Un abrazo.